Padre Celestial, qué privilegio es estar en tu presencia para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe al estudiar las páginas de tu santo libro. Pedimos, Señor, que nos des mentes claras y corazones dispuestos a recibir la semilla de la verdad. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en el libro de Génesis, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5. En este versículo se está describiendo la maldad del mundo antes del diluvio, inmediatamente antes del diluvio universal. Y quiero que noten cómo se habría proliferado el pecado. Dice allí en Génesis 6 y el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense la terminología tan vívida que se usa. Habla de la maldad, que era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Cuál fue el resultado de esta maldad? Es decir, esta iniquidad de que el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal que produjo en la sociedad. Encontramos la respuesta en Génesis 6 y el versículo 11 y 12. Génesis 6 y el versículo 11 y 12. Dice allí, en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjense el número de veces en este pasaje que se usa la palabra corrompida o corrompido. Y fíjense también que se enfatiza que la tierra estaba llena de violencia. Ahora la pregunta clave es, ¿qué fue lo que causó que el mundo alcanzara esta condición? ¿Cómo es que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal? ¿Cómo es posible que la tierra estaba corrompida y llena de violencia? ¿Qué fue lo que causó esta condición? La respuesta la hallamos en Génesis 6 y los versículos 1 al 4, que vienen inmediatamente antes del texto con que empezamos nuestro estudio de hoy. Génesis 6 y el versículo 4 nos dice por qué el mundo estaba en esa condición. Dice allí, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Y dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sigue diciendo, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En este pasaje que acabamos de leer nos damos cuenta que la razón por la maldad del mundo fue que se entrelazaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Es decir, hubo cruces o relaciones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora inmediatamente nos hacemos la pregunta, ¿quiénes eran los hijos de Dios
¿Y quiénes eran las hijas de los hombres que se entrecruzaron y produjeron esta condición tan terrible en el mundo? Ahora, permítame decirles que la tradición judía, muy antigua, y que también muchos eruditos de la Biblia de hoy en día, creen que los hijos de Dios eran ángeles, ángeles caídos, es decir, demonios. Y que antes del diluvio, estos ángeles caídos o estos demonios fueron echados del cielo y vinieron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas. Ahora, según el concepto de ellos, estos cruces entre ángeles caídos y mujeres humanas produjeron híbridos, es decir, seres que eran mitad humanos y mitad angélicos caídos. Ahora, yo quiero decirles que yo no creo en este panorama. Yo no creo que los hijos de Dios hayan sido ángeles caídos. Y hay varias razones por las cuales podemos estar seguros de esto. En primer lugar, los gigantes que supuestamente descendieron de esta relación entre hijos de Dios e hijas de los hombres, existían antes de que los hijos de Dios entraran a los hijos de los hombres. Esto lo vimos aquí en el pasaje que acabamos de leer. Dice que había gigantes en aquellos días y también antes de que los hijos de Dios entraran a las hijas de los hombres. Es decir, los gigantes, que es la palabra hebrea nefilim, no fueron el fruto del cruce entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, porque ya había nefilim o gigantes antes de que se entrecruzaran los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Además de eso, la Biblia nos dice en Números 13 que los nefilim o los gigantes estaban en Canaán después del diluvio, mucho después del diluvio. Ahora, el diluvio destruyó a todos los impíos. Así que si el diluvio destruyó a todos los impíos, ¿cómo es que había gigantes o nefilim después del diluvio? Obviamente no eran un cruce entre seres humanos y ángeles. Además de eso, el Señor Jesucristo dijo claramente que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. Entonces nos preguntamos si en realidad no eran los hijos de Dios ángeles, ¿quiénes eran? Yo creo que el contexto inmediato nos explica claramente quiénes eran. Hay en realidad 4 puntos que quiero compartir con ustedes sobre la identidad de los hijos de Dios. Porque las hijas de los hombres está claro que eran mujeres humanas. Los hijos de Dios, ese es el punto de conflicto. Ahora, en primer lugar, quiero que notemos el contexto inmediato de Génesis, el capítulo 6. En el capítulo 4 de Génesis, escuchen bien, tenemos la genealogía de Caín. Luego en Génesis 5 tenemos la genealogía de Set. Fíjense, tenemos la genealogía de los impíos de Caín. Luego tenemos la genealogía de los justos de Set. Y luego en el capítulo 6, 1 al 4, se mencionan los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Queda claro en el contexto de Génesis 6 que los hijos de Dios son los descendientes de Set, mientras que las hijas de los hombres son las mujeres que descienden del linaje de Caín. Y eso lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Es decir, que los hijos de Dios eran los justos, el linaje de los justos. Y las hijas de los hombres era el linaje impío de Caín, particularmente las mujeres impías del linaje de Caín. En un contexto un poco más amplio, el segundo punto, además del contexto inmediato, un contexto más amplio del libro de Génesis nos demuestra que el conflicto en Génesis es entre grupos humanos. Tenemos, por ejemplo, Caín, que es el linaje de los impíos, y luego tenemos Abel, que representa a los justos. Tenemos a Abraham y los constructores de la Torre de Babel. Tenemos a Isaac,
e Ismael. Tenemos a Jacob y Esaú. Es decir, siempre tenemos un justo contra un injusto en el libro de Génesis. Pero ambos grupos o ambas personas son seres ¿qué? Son seres humanos. Y por lo tanto los hijos de Dios y las hijas de los hombres deben ser dos grupos humanos. Un grupo que era fiel a Dios y el otro grupo que era infiel a Dios. En tercer lugar, notamos que en el Nuevo Testamento la expresión hijos de Dios se emplea para hablar de aquellos que están convertidos. Es decir, se usa para hablar de aquellos que están en armonía con Dios. Noten, por ejemplo, Juan 1 y el versículo 12 y 13, cómo se usa la expresión hijos de Dios. Juan 1 y el versículo 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que ¿qué? Los que creen en su nombre. Y luego dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no han nacido solamente de sangre y de voluntad de carne y de voluntad de varón. Es decir, no solamente han nacido de una relación sexual entre un hombre y una mujer, sino que son engendrados espiritualmente por Dios, porque han recibido ¿a quién? A Jesús. Creen en su nombre. Entonces, en otras palabras, la expresión hijos de Dios se refiere a aquellos que se han convertido y han recibido a Jesús como su Salvador personal. Noten también Romanos el capítulo 8 y el versículo 14. Romanos 8 y el versículo 14 tiene la misma idea. Dice allí lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Es decir, son los conversos, los que están en armonía con Dios. Esto significa entonces que los hijos de Dios en Génesis el capítulo 6 eran los que estaban bien con Dios, eran los conversos, eran los que se habían entregado al Señor Jesús. Mientras que las hijas de los hombres no habían nacido de nuevo, sino que eran del linaje inicuo y malévolo de Caín. Ahora, si ustedes notan en Génesis 6, nos dice que los gigantes eran varones de renombre. ¿Saben ustedes que esa misma expresión de renombre se usa para describir a los constructores de la Torre de Babel? ¿Recuerdan que los que construyeron la Torre de Babel en realidad dijeron: no nos esparzamos por la tierra, sino que unámonos todos y formemos una sociedad unida en Babel para que hagamos un nombre para nosotros? Vamos a leerlo, Génesis 11 y el versículo 4 y 5. Dice allí, hablando de los constructores de la Torre de Babel: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y ahora escuchen: y hagámonos un ¿qué? Un nombre. Esa es la misma expresión que se usa en Génesis el capítulo 6, a donde dice que los gigantes eran varones